Crié a mi hijo durante 16 años, sacrifiqué todo por él y construí una familia perfecta, hasta que descubrí la cruel verdad que mi esposa me ocultó y me di cuenta de que mi vida entera era una mentira. Han pasado 3 años desde que todo se vino abajo, aunque pensé que ya lo había superado. El Día de Acción de Gracias de este año lo revivió todo. Necesito desahogarme. He leído historias en Reddit con la esperanza de encontrar algo similar a lo que viví, algo que me diera una guía sobre qué hacer, pero mi historia parece única. Así que aquí estoy, listo para compartir lo que pasó, sin importarme si alguien piensa que es falso o si quiere destrozarme en los comentarios. Lo que ocurrió ya es parte de mi vida, y lo único que busco ahora es consejo. Tengo 40 años. Era un joven de 19 cuando conocí a la que creía que era el amor de mi vida. En aquel entonces, yo no tenía rumbo, trabajaba en lo que saliera y me la pasaba metiéndome en problemas. No era un criminal, pero sí un tipo problemático con un historial de malas decisiones. Ella, en cambio, era lo opuesto. Tenía todo lo que yo no, estabilidad, educación y una familia que la apoyaba. Fue su dulzura la que me atrapó, y por ella empecé a cambiar. Conseguí un trabajo estable, dejé las tonterías atrás y después de un par de años de relación, nos casamos. Cuando ella quedó embarazada, sentí que el mundo entero cobraba sentido. Nunca había querido ser padre, pero el ver su barriga crecer, escuchar los latidos del bebé en las ecografías y sentir las patadas en su vientre me hicieron entender que mi propósito en la vida era proteger a mi hijo y a su madre. Fue un embarazo complicado, lleno de miedos y visitas al hospital, pero cuando nació, todo eso desapareció. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue la mejor sensación que había experimentado. Lo llamé mi campeón. Y desde ese día, mi vida giró en torno a él. Hice todo por mi familia. No teníamos mucho dinero al principio, pero trabajé como un condenado para asegurarme de que mi hijo tuviera lo mejor. Me levantaba antes del amanecer y regresaba de noche, pero siempre sacaba tiempo para jugar con él, para enseñarle cosas, para estar presente. Nunca tuve un padre que se preocupara por mí, así que prometí ser todo lo que el mío nunca fue. Lo veía crecer, volverse un niño inteligente, curioso y lleno de vida. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada pequeño logro, los celebrábamos juntos. Era mi orgullo, mi mayor logro. Pero los años pasaron, y cuando cumplió 13, algo cambió. De repente, comenzó a alejarse. Ya no quería que lo abrazara, evitaba pasar tiempo conmigo y hasta dejaba mis mensajes sin responder. Al principio, pensé que era la adolescencia, esa etapa en la que los niños creen que sus padres son molestos. Mi esposa me decía que lo dejara tranquilo, que era normal. Pero había algo más. No era solo distancia, era frialdad. Como si ya no me viera como su padre, como si algo en su interior se hubiera roto. La situación empeoró con el tiempo. A los 15 años, casi no me dirigía la palabra. Cuando intentaba hablar con él, me respondía con monosílabos o simplemente ignoraba lo que decía. Sus cumpleaños se volvieron reuniones incómodas donde él apenas interactuaba conmigo. Me dolía, pero me decía a mí mismo que era una fase, que eventualmente pasaría, que todo volvería a ser como antes. No podía estar más equivocado. La verdad que destrozó mi mundo llegó por accidente, de la forma más inesperada. Me preparaba para organizar una presentación con fotos de él para su fiesta de 16 años, un vídeo con imágenes desde su infancia hasta el presente. Mi esposa me dijo que usara algunas de sus fotos guardadas en la tablet que ella usaba para el trabajo. Nunca fui de invadir su privacidad, pero como me dio permiso, la tomé sin pensarlo. Busqué las fotos, pero al abrir la galería, vi algo que no esperaba, capturas de pantalla de una conversación entre ella y nuestro hijo. Al principio, pensé que eran mensajes normales de madre e hijo. Pero a medida que deslizaba, me di cuenta de lo que realmente era. Mi hijo le decía que estaba harto de fingir, que no quería seguir actuando como si yo fuera su verdadero padre, que en cuanto cumpliera 18, planeaba decirme la verdad y cortar la relación por completo. No entendía nada. Mi esposa le respondió diciéndole que no debía decirme nada todavía, que no quería que me doliera más de lo necesario, que ella lamentaba haberme metido en esto, pero que era mejor así. Mi cuerpo se paralizó. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Mi hijo no era mío? Mi esposa entró en la habitación en ese momento y me encontró sentado, sosteniendo la tablet con las manos temblorosas. Me miró y, sin que yo dijera nada, su rostro se descompuso. Sabía que lo había descubierto. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué me dejó criar a un hijo que no era mío sin decirme la verdad? Pero las palabras no salían de mi boca. Solo podía mirar la pantalla, leer una y otra vez los mensajes, como si esperara que al hacerlo la verdad cambiara. Finalmente, logré hablar. Mi voz salió ronca, cargada de un dolor que nunca antes había sentido. ¿Es cierto? Ella comenzó a llorar, a decirme que no era lo que parecía, que podía explicarlo. Pero no había nada que explicar. Todo estaba ahí, en los mensajes, en las palabras de mi propio hijo,
en su desprecio, en la forma en que hablaba de mí como si nunca hubiera significado nada. Me encerré en el baño, necesitando espacio, aire, cualquier cosa que me ayudara a procesar lo que acababa de descubrir. Apoyé las manos en el lavabo y me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos inyectados en sangre, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Mi hijo no era mi hijo. Repetí esas palabras en mi cabeza una y otra vez, como si fueran ajenas, como si no pudieran ser ciertas. Pero ahí estaban, en los mensajes, en la forma en que él se refería a mí, en la respuesta de mi esposa. Era real. Desde el otro lado de la puerta, ella lloraba y me suplicaba que hablara con ella, que la dejara explicar. Pero, ¿qué explicación podía haber para algo así? Todo lo que habíamos construido, nuestra familia, nuestras memorias, nuestras alegrías, de repente se convirtieron en cenizas. Yo había criado a un hijo que nunca me vio como su padre, que me despreciaba en silencio mientras yo daba todo por él. Cuando por fin salí, la miré fijamente, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de la mujer de la que me había enamorado, de la persona en la que confiaba más que en nadie. Pero todo lo que veía era una extraña. Dímelo, le exigí con voz áspera. ¿Desde cuándo lo sabías? Ella sollozó más fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Desde el principio, susurró. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué? Desde el principio, repitió, su voz temblorosa. Siempre supe que había una posibilidad de que no fuera su padre. Una posibilidad. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo pasó? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Mi esposa tomó una gran bocanada de aire antes de responder, como si le costara encontrar la valentía para decirlo. Fue un error. Una noche, antes de que nos casáramos, habíamos tenido una pelea fuerte, yo estaba confundida, insegura. Me vi con alguien más. Nunca quise que pasara, fue solo esa vez. Cuando descubrí que estaba embarazada, no estaba segura de quién era el padre. Pero tú estabas tan emocionado, tan feliz. No quise arruinarlo. Pensé que si él crecía contigo, si tú lo criabas, sería tuyo. Me cubrí el rostro con las manos y dejé escapar una carcajada amarga. ¿Y eso qué significa? ¿Que si cerraba los ojos, la verdad desaparecía? Ella negó con la cabeza, desesperada. No quería hacerte daño. ¿Y creíste que ocultarlo por 16 años no me haría daño? No podía soportarlo. No podía soportarla. Me sentía traicionado, humillado, ridiculizado. Me giré y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó ella, con miedo en la voz. A pensar, respondí sin mirarla. A pensar en todo lo que voy a hacer ahora. Y salí de la casa. Conduje sin rumbo durante horas, sin saber qué hacer. Mi mente iba a 1000 por hora, reviviendo cada momento de mi vida con mi hijo, tratando de encontrar alguna señal, algo que me hubiera indicado la verdad. Pero no había nada. Había sido un padre amoroso, presente, dedicado. Le di todo lo que tenía, y aún así, él nunca me vio como su verdadero padre. Me estacioné en una zona desierta de un parque y me quedé en el auto, mirando la nada. ¿Qué se suponía que hiciera ahora? Mi esposa me había mentido durante más de una década y media, pero más que eso, mi hijo me odiaba. Esa parte era la que más dolía. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero cuando finalmente volví a casa, ella estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se levantó en cuanto me vio entrar. Por favor, dime que podemos arreglar esto, susurró, con la voz quebrada. Sentí una ira ardiente recorrer mi cuerpo. ¿Arreglar qué? ¿Tu mentira? ¿El hecho de que me usaste como un idiota durante 16 años? Ella se estremeció. Yo te amo. Negué con la cabeza, sintiendo que mi pecho se oprimía. No. Si me hubieras amado, no me habrías mentido de esta forma. Supe en ese momento que nuestro matrimonio estaba acabado. No había vuelta atrás. La verdadera prueba llegó días después, cuando finalmente me enfrenté a mi hijo. Intenté llamarlo varias veces, pero me ignoró. No me sorprendió. Siempre había actuado así conmigo. Así que fui a buscarlo después de la escuela. Lo vi salir con sus amigos, riéndose, como si nada hubiera pasado. Cuando me acerqué, su rostro se endureció al verme. Tenemos que hablar, le dije, con la voz lo más controlada posible. Me miró con frialdad. No tenemos nada de qué hablar. Mi corazón se rompió un poco más con esas palabras. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Después de todo lo que hice por ti? Sus amigos se quedaron en silencio, incómodos. Él suspiró con fastidio. Mira, no sé qué quieres de mí. Yo no pedí esto. No pedí que fueras mi padre. Me quedé helado. No pedí que fueras mi padre. ¿Así que eso es lo que piensas? ¿Que todo este tiempo fui solo una molestia para ti? Él se encogió de hombros. Simplemente no es mi culpa. Tú decidiste criarme. La rabia y el dolor se mezclaron en mi interior de una forma que apenas podía controlar. ¿Sabes qué? Dije, con la voz quebrada. No pediste que yo fuera tu padre. Pero tampoco pedí que me usaran como un idiota.
Me di la vuelta y me fui antes de que pudiera ver mi rostro desmoronarse. Cuando llegué a casa después de ese encuentro con mi hijo, me sentí vacío, como si algo dentro de mí se hubiera apagado por completo. No era rabia lo que sentía en ese momento, ni siquiera tristeza. Era un peso insoportable en el pecho, una certeza que no podía ignorar. No tenía nada más que hacer aquí. Había pasado 16 años de mi vida dándolo todo por mi familia, sacrificando mis sueños, mis deseos, mi propio bienestar, todo por ellos. Y ahora me encontraba solo, sin saber quién era realmente, sin saber qué haría después. Mi esposa estaba en la sala cuando entré. Apenas me vio, se levantó de inmediato. ¿Hablaste con él? Preguntó, con la voz temblorosa. La miré sin decir nada. No había nada más que decir. Ella suspiró, frotándose la cara con ambas manos. Por favor, podemos solucionar esto, susurró. Podemos ir a terapia, podemos hablar con él juntos. Solo dame la oportunidad de enmendar esto. La frialdad con la que me miró nuestro hijo, la manera en que habló de mí como si fuera un extraño, como si yo no significara nada en su vida, me golpeó con más fuerza que nunca. No había nada que salvar. No hay nada que arreglar, dije, con voz monótona. El pánico cruzó su rostro. No, no digas eso. No lo digas. Me pasé una mano por el rostro, sintiendo una mezcla de cansancio y resignación. Mañana empezaré el papeleo del divorcio. Ella palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas. No, por favor. No puedes hacer esto. No puedo seguir viviendo esta mentira, respondí con calma. Se lanzó sobre mí, agarrando mis brazos con desesperación. No podemos tirar todo por la borda. Te amo. Eres el único hombre al que he amado de verdad. Aparté sus manos con delicadeza. Si me hubieras amado, me habrías dicho la verdad. La dejé allí, sollozando en la sala, y subí a nuestra habitación. No era nuestra habitación más. Pasé la noche en el sofá, sin poder dormir. Mi matrimonio estaba muerto, y mi relación con mi hijo también. Lo único que me quedaba era salir de ahí. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a un abogado. Le expliqué la situación y le dejé claro que quería salir de este matrimonio lo más rápido posible. No quería pelear por la casa, no quería discutir por bienes. Lo único que exigí fue que mi nombre fuera eliminado del acta de nacimiento de mi hijo. El abogado me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Es un caso complicado, pero podemos intentarlo, me dijo. No me importaba cuánto costara o cuánto tardara. No podía seguir atado a esto. Después de salir de la oficina, tomé una decisión aún más drástica. Vendería la casa. Regresé a casa y llamé a un agente inmobiliario. Mi esposa me miró con incredulidad cuando entró en la cocina y me vio firmando los documentos. ¿Qué estás haciendo? Vendiéndolo todo, dije sin mirarla. Se quedó boquiabierta. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Levanté la vista y la miré fijamente. No, es el lugar donde me traicionaste, donde me mentiste durante 16 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovió. Había llorado demasiado por ella. ¿Y qué pasará con nuestro hijo? Tu hijo, la corregí. No el mío. El impacto de mis palabras fue visible en su rostro. Nunca antes le había dicho algo así. Él te necesita, susurró. No, no me necesita, respondí con dureza. Me dejó claro que nunca me quiso en su vida. Ella se tambaleó, como si le hubieran dado una bofetada. Pero no iba a suavizarlo. No después de lo que había descubierto. Esa noche, mi esposa intentó todo para hacerme cambiar de opinión. Me suplicó, me rogó, hasta intentó seducirme. Pero ya no quedaba nada entre nosotros. Cuando llegó el día en que nuestro hijo se enteró de mi decisión, su reacción fue exactamente la que esperaba. ¿Así que te vas a largar? Me dijo con desdén. Me mantuve en silencio. ¿Eres un cobarde?, espetó. Lo miré fijamente. ¿Eso es lo que piensas? Se cruzó de brazos. Sí. Si de verdad fueras un padre, te quedarías. Solté una risa amarga. ¿Un padre? Tú mismo dijiste que nunca me viste como tal. Se mordió el labio, pero no respondió. He estado aquí 16 años, dándolo todo por ti, sin pedir nada a cambio, continué. Y todo este tiempo, me has despreciado a mis espaldas. Bajó la mirada por un instante, pero luego volvió a levantarla con altivez. No es mi culpa. No, pero tampoco es la mía, respondí. Se quedó en silencio. Voy a empezar de nuevo, dije. Y si algún día te das cuenta de todo lo que perdiste, entonces, tal vez podremos hablar. Empaqué mis cosas en silencio. No tenía mucho que llevarme, solo ropa, documentos y algunas pocas pertenencias personales. Todo lo demás lo dejé atrás. Las fotos, los recuerdos, los muebles, nada de eso me importaba. No había nostalgia en mi partida, solo la necesidad de cerrar este capítulo de mi vida. Mi esposa me observaba desde el umbral de la puerta mientras guardaba mi última maleta. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hinchados y el cabello desordenado. Había estado llorando toda la noche anterior. No tienes que hacer esto, susurró por enésima vez. Me detuve por un momento y la miré.
Por años había sido la mujer que más amé en este mundo. Ahora, solo veía a una extraña. Sí, tengo que hacerlo, respondí sin emoción. Ella se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerme desaparecer. Por favor, su voz se quebró. No me dejes sola. Sentí una punzada en el pecho. Parte de mí todavía quería aferrarse a algo, a cualquier cosa que me diera una razón para quedarme. Pero ya no había razones. Ya lo hiciste sola, susurré antes de darme la vuelta y salir por la puerta. No miré atrás. Me fui a un motel barato fuera de la ciudad mientras resolvía todo lo del divorcio y la venta de la casa. Era un proceso lento, pero cada día me sentía un poco más libre. Dejé de responder a los mensajes de mi esposa después de la primera semana. Al principio, eran súplicas. Luego, enojo. Finalmente, resignación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien más intentara comunicarse conmigo. Mi hijo, o mejor dicho, el hijo que nunca fue mío. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos en la laptop, vi su nombre en la bandeja de entrada. Me tomó un minuto decidir si quería leerlo. Lo abrí. No sé qué esperas lograr con todo esto. No sé qué demonios tienes en la cabeza, pero estás actuando como un niño. ¿De verdad piensas que borrar tu nombre del acta de nacimiento me va a cambiar la vida? No lo hará. Lo único que estás haciendo es demostrar que nunca fuiste mi verdadero padre. Si lo fueras, habrías peleado por quedarte. Pero está bien. Mejor así. Ahora puedo seguir adelante sin tener que fingir nada. Terminé de leerlo y cerré la laptop. Sentí una mezcla de furia y dolor que no podía describir. No respondí. No iba a darle el gusto de pelear conmigo. Pero esa noche, no pude dormir. Los días pasaron y poco a poco, empecé a reconstruirme. Mi primer paso fue vender la casa. No importaba cuánto dinero recibiera, lo único que quería era deshacerme de ese lugar. Era el símbolo de una vida que ya no existía. A pesar de lo que esperaba, la venta fue rápida. Un par de semanas después, ya tenía el dinero en mi cuenta y la casa oficialmente dejó de ser mía. No tenía un plan claro de qué hacer después. Sabía que no quería quedarme en la misma ciudad, con los mismos recuerdos acechándome en cada esquina. Así que me fui. Dejé todo atrás. Renuncié a mi trabajo, cerré mi cuenta bancaria y abrí otra en una ciudad completamente diferente. Comencé de nuevo. Me establecí en un pequeño pueblo en Arizona, lejos del ruido y el caos de mi antigua vida. Conseguí un trabajo en un taller mecánico, lo que siempre había hecho, pero esta vez sin la presión de mantener a una familia. Era solo yo, por primera vez en mi vida. Me despertaba temprano, iba al trabajo, volvía a casa y pasaba las noches en silencio. Era extraño. No había discusiones, ni responsabilidades, ni la necesidad de hacerme cargo de nadie más. Pero tampoco había amor, ni compañía. Por mucho que intentara ignorarlo, había una parte de mí que sentía el vacío. Sin embargo, no estaba listo para llenar ese espacio. No todavía. Unos meses después, recibí una llamada inesperada. Miré la pantalla y reconocí el número de mi exesposa. No contesté. Un minuto después, llegó un mensaje de voz. Por favor, contéstame. Es importante. Ignoré la llamada. No quería saber nada de ella, pero algo en su voz, en la urgencia de sus palabras, hizo que mi pecho se sintiera pesado. Al día siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez, de un número desconocido. Sé que no quieres hablar con mamá, pero ella no está bien. Creo que deberías saberlo. Era de mi hijo. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato. Después de todo lo que me hizo, después de cómo me habló, ¿por qué debería importarme? Pero, por alguna razón, el nudo en mi garganta no desaparecía. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. Y entonces, otro mensaje llegó. No estoy escribiéndote para que vuelvas. No quiero que pienses eso. Solo, creo que deberías saber que mamá está en el hospital. No sé qué hacer. Mi corazón se detuvo por un instante. Podía ignorar a mi exesposa. Podía ignorar el hecho de que mi hijo me había rechazado. El viaje de regreso fue largo, pero mi mente lo hizo sentir aún más interminable. Cada milla que recorría me acercaba a un pasado del que intenté escapar. Me dije a mí mismo que no me importaba, que solo iba a ver qué pasaba y después desaparecería otra vez. Pero sabía que era mentira. Por mucho que intentara engañarme, algo dentro de mí aún estaba atado a esa vida, a ese hijo que no era mío, a esa esposa que me traicionó, a todo lo que alguna vez fui. Cuando llegué al hospital, el aire en mis pulmones se sintió pesado. Me estacioné, apagué el auto y me quedé ahí, sin moverme. No estaba listo. Pero no había otra opción. Respiré hondo, bajé del auto y entré. La sala de espera estaba casi vacía, salvo por una figura sentada en una de las sillas de plástico, con la cabeza agachada y las manos entrelazadas. ¿Mi hijo? Me detuve al verlo. Se veía diferente, más delgado, más cansado. Sus hombros estaban caídos, y en su rostro no quedaba rastro del desprecio que solía mostrarme. Me vio y por un momento, pareció sorprendido de que realmente hubiera venido. Llegaste, murmuró, como si aún no creyera que estaba ahí. No respondí.
Me limité a sentir y a sentarme en la silla frente a él. El silencio se extendió entre nosotros. Había tanto que decir, y al mismo tiempo, no sabía por dónde empezar. Finalmente, él suspiró y pasó una mano por su cabello. No sé qué hacer, dijo en voz baja. No sé cómo manejar esto. ¿Qué pasó? Pregunté finalmente. Su mandíbula se tensó. Hace meses que mamá no ha estado bien. Ha estado, rara. Como si no quisiera salir de la casa, como si nada la motivara. Yo no lo noté al principio. Solo pensé que estaba triste por el divorcio, que con el tiempo lo superaría. Pero se puso peor. No comía, no dormía bien. Algunas noches la escuchaba llorar, pero cada vez que intentaba hablar con ella, me decía que estaba bien. Se detuvo por un momento, como si le costara seguir. Ayer la encontré en el baño, su voz tembló. Había tomado pastillas. Mi estómago se hundió. Llamé a emergencias justo a tiempo, pero no sé qué habría pasado si no hubiera llegado en ese momento. Se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en su vida, mi hijo parecía un niño asustado. No supe qué decir. Por años, había sentido rabia hacia esa mujer. Me había traicionado, me había mentido, había destrozado todo lo que construimos juntos, pero en ese momento, ninguna de esas cosas importaban. ¿Dónde está ahora? Pregunté con voz neutra. En cuidados intensivos. Todavía no pueden decirme si está fuera de peligro. Asentí lentamente, tratando de procesar la información. Él levantó la mirada y me estudió en silencio antes de hablar. No sé por qué viniste, dijo, con la voz rota. No después de todo lo que pasó. Me apoyé en los codos y respiré hondo. Porque, a pesar de todo, ella sigue siendo parte de mi historia. ¿Y también tú? Él bajó la mirada. No dijo nada, pero noté que sus ojos se llenaban de lágrima. Por primera vez en mucho tiempo, no había odio en su rostro. Solo dolor. Y eso me rompió un poco más. Las siguientes horas pasaron en un estado de tensión insoportable. Cada vez que un médico pasaba por el pasillo, mi hijo se ponía de pie, como si esperara escuchar lo peor. Yo no hablaba mucho, solo me mantenía cerca. Finalmente, un doctor se acercó. Su madre está estable, dijo con calma, pero necesita ayuda. El alivio en el rostro de mi hijo fue inmediato. Yo, en cambio, me quedé en silencio. Sabía lo que venía después. Recomendamos que reciba tratamiento psiquiátrico intensivo, continuó el médico. No puede volver a casa en este estado. Mi hijo se quedó inmóvil. ¿Dónde la llevarán? Hay una clínica especializada a las afueras de la ciudad. Puede quedarse ahí el tiempo que sea necesario. El joven tragó saliva y asintió lentamente. ¿Podemos verla? Pregunté. El médico dudó un momento, pero luego asintió. Solo por unos minutos. Cuando entré a la habitación, sentí que me golpeaba una ola de emociones. Mi esposa, o la mujer que solía ser mi esposa, estaba ahí, conectada a máquinas, su piel pálida y su rostro demacrado. Se veía irreconocible. Abrí la boca para decir algo, pero me di cuenta de que no había palabras suficientes. Ella entreabrió los ojos y, cuando me vio, sus labios temblaron. «Tú», susurró con voz débil. No supe qué responder. «Estoy aquí», dije simplemente. Su barbilla se estremeció y una lágrima rodó por su mejilla. «Lo siento, tanto». La miré fijamente. Por mucho que quisiera odiarla, en ese momento, todo lo que sentí fue lástima. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no tenía sentido decirlo. Me quedé allí, en silencio, mientras las máquinas emitían un pitido constante. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Nunca imaginé que volvería a estar aquí, en esta ciudad, lidiando con todo lo que dejé atrás. Pero aquí estaba, atrapado en una tormenta que no pedí, con un hijo que nunca me quiso y una exesposa que ahora necesitaba ayuda más que nunca. El hospital dio la orden para que la trasladaran a la clínica psiquiátrica, donde recibiría la atención que necesitaba. Mi hijo estaba devastado. Aunque siempre había sido distante conmigo, en esos momentos su actitud había cambiado por completo. Por primera vez en años, no veía desdén en sus ojos, solo incertidumbre. Yo tampoco sabía qué hacer. Me quedé en la ciudad más tiempo del que planeé, ayudando con los trámites y asegurándome de que mi hijo no estuviera completamente solo en esto. Aunque aún existía un abismo entre nosotros, poco a poco empezamos a hablar más. No de lo que pasó. No del pasado. Pero sí de lo que venía ahora. No sé qué hacer sin ella, me confesó un día mientras estábamos en el estacionamiento de la clínica. Toda mi vida, aunque discutíamos y aunque nos llevábamos mal, ella siempre estuvo ahí. Me apoyé en el auto y suspiré. Va a estar bien. Pero necesita ayuda. Y tú también. Se quedó en silencio. Si necesitas algo, aquí estoy. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Había algo en su mirada que no supe descifrar. No era odio, ni rencor. Tal vez por primera vez en su vida, estaba viendo en mí algo más que una sombra. Gracias, murmuró finalmente. Fue la primera vez que me lo dijo. Mi intención era quedarme solo unos días, pero algo me hizo quedarme más tiempo.
No podía irme sabiendo que todo estaba hecho pedazos. Así que, en lugar de huir como la última vez, me quedé. Mi hijo y yo empezamos a vernos más seguido. Al principio, era incómodo. Había demasiadas cosas sin decir, demasiadas heridas abiertas. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más largas, más reales. Un día, mientras estábamos sentados en un café cerca del hospital, él rompió el silencio con una pregunta que no esperaba. ¿Por qué volviste? Parpadeé, sorprendido. ¿Cómo? Después de todo lo que pasó, después de que me fui de tu vida, ¿por qué regresaste? Era una buena pregunta. Le di un sorbo a mi café y pensé por un momento. Porque, a pesar de todo, no podía ignorarlo. Él se quedó callado. Eras mi hijo. Lo fuiste por 16 años. Bajó la mirada. Sé que te lastimé, dijo en voz baja. Me tensé. Nunca lo había admitido antes. Cuando supe la verdad, continuó. Me enojé. Me sentí perdido. No sabía qué hacer con todo eso. Y en lugar de manejarlo bien, lo usé como excusa para odiarte. Mi pecho se apretó. No quería verte como mi padre, porque significaba aceptar que mi vida entera había sido una mentira. Exhalé lentamente. Lo sé. Me miró de nuevo, con una expresión de culpa. Pero me equivoqué. Las palabras salieron tan bajas que casi no las escuché. Todo este tiempo pensé que cuando te fueras, me sentiría mejor. Pero no fue así. Y cuando mamá empezó a caer en ese hoyo, me di cuenta de que tú no eras el problema. No supe qué responder. Esperé tanto tiempo escuchar algo así, pero nunca imaginé que realmente lo haría. No sé si podamos arreglar esto, continuó. Pero si quieres intentarlo, yo también quiero. Lo miré por un largo momento. Claro que quiero. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Después de años de resentimiento y silencio, mi hijo y yo estábamos empezando a reconstruir algo. No sabía si alguna vez podríamos volver a ser lo que fuimos, pero por primera vez en mucho tiempo, había una puerta abierta. Él empezó a buscarme más. A veces solo para tomar un café, otras veces para hablar de su madre. Aún no sabía cómo manejar lo que estaba pasando con ella, y aunque yo tampoco tenía las respuestas, por primera vez confiaba en mí lo suficiente como para pedirme consejo. El divorcio se había finalizado hacía meses, y en teoría, yo no tenía ninguna obligación de seguir involucrado. Pero no podía simplemente desaparecer otra vez. Un día, mientras estábamos en el estacionamiento de la clínica después de visitarla, mi hijo me miró con expresión seria. ¿Alguna vez la perdonarás? No supe qué responder de inmediato. Me quedé en silencio, observando el cielo gris sobre nosotros, preguntándome si todavía quedaba algún rastro del amor que una vez sentí por ella. No lo sé, dije finalmente. Creo que ya no la odio. Él asintió lentamente. Eso es algo. Pero sabía que esa no era la verdadera pregunta que quería hacerme. ¿Y a mí? Preguntó después de un momento. Me volví hacia él, sorprendido. ¿Qué? Tragó saliva. ¿Alguna vez me perdonarás? Ese fue el momento en el que entendí que él también cargaba con un peso. Tal vez me había despreciado durante años, tal vez había dicho cosas horribles sobre mí, pero ahora se daba cuenta de que todo tenía consecuencia. Y estaba aprendiendo a vivir con ellas. Lo observé por un momento antes de responder. No hay nada que perdonar. Su rostro se endureció. Claro que lo hay. ¿No? Insistí. Tenías 13 años cuando descubriste la verdad. Fuiste manipulado por ella, por la situación. No esperaría que un niño manejara todo eso de la mejor manera. Se quedó en silencio. Lo que importa no es lo que hiciste antes, es lo que decides hacer ahora. Él asintió lentamente. Algo en su expresión cambió. Por primera vez en años, sentí que era mi hijo otra vez. Días después, la clínica nos dio una noticia inesperada. Su madre sería dada de alta. Después de meses de tratamiento, había mostrado mejoría suficiente como para volver a casa. El problema era que ya no tenía una casa a la cual regresar. Mi hijo estaba preocupado por lo que pasaría con ella. No podía costear un departamento solo para su madre y tampoco quería que volviera a la vieja casa de su familia, donde no tenía apoyo. No sé qué hacer, me confesó una noche, después de cenar juntos en un restaurante pequeño. Exhalé lentamente. ¿Qué quieres hacer? Se encogió de hombros. No quiero dejarla sola. A pesar de todo, sigue siendo mi mamá. Lo entendía. Lo entendía mejor de lo que él pensaba. Por eso, después de pensarlo mucho, tomé una decisión que nunca imaginé tomar. Puede quedarse en mi antigua casa hasta que consiga un lugar. Mi hijo me miró sorprendido. ¿Hablas en serio? No la quiero en la calle. Y sé que tú tampoco. Se quedó en silencio por un momento. ¿Eso significa que te quedarás aquí? Negué con la cabeza. No. Regreso a Arizona en unas semanas. Vi su expresión oscurecerse ligeramente, pero no intentó convencerme de quedarme. Gracias, murmuró después de un momento. Asentí. Haz lo mejor que puedas con esto. Era lo único que podía decirle. El día en que dieron de alta a mi exesposa, decidí no estar presente. No podía hacerlo. Mi hijo se encargó de todo y la llevó a la casa. No supe qué hablaron, qué sintieron,
qué pasó exactamente entre ellos. Pero por primera vez, era su problema, no el mío. Esa noche, recibí un mensaje inesperado de ella. Gracias. Los días pasaron rápido después de eso. Cada vez era más evidente que mi tiempo en esta ciudad estaba llegando a su fin. Había hecho lo que tenía que hacer, ayudar a mi hijo, asegurarme de que su madre estuviera estable y, sobre todo, cerrar el capítulo de mi vida que me había atormentado durante tanto tiempo. Pero algo me inquietaba. Mi hijo y yo habíamos pasado más tiempo juntos en esas semanas que en los últimos 4 años, pero todavía había algo no dicho entre nosotros. Sabía que él lo sentía también. La noche antes de mi partida, nos sentamos en la casa que ahora le pertenecía a él. Era extraño estar ahí sin sentir la rabia y el resentimiento que alguna vez me consumieron. Así que, ¿cuándo te vas?, preguntó finalmente, mientras jugaba distraídamente con su vaso de agua. Mañana en la mañana, respondí. Asintió lentamente, como si tratara de procesarlo. ¿Se siente raro? Sí, admití. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Se frotó las manos, claramente nervioso. Cuando te fuiste la primera vez, ¿realmente pensabas nunca volver? Su pregunta me tomó por sorpresa. Sí, respondí sin dudar. Su rostro se endureció, pero no parecía enojado. Más bien, herido. ¿Por qué?, suspiré. Sabía que este momento llegaría. Porque estaba destruido, dije con honestidad. Porque la mujer que amaba me traicionó, y el hijo al que crié durante 16 años me dijo que no era nada para él. Bajó la mirada. Nunca me diste la oportunidad de quedarme, continué. Me alejaste. Y cuando descubrí la verdad, me di cuenta de que todo lo que había construido era una mentira. Así que me fui. Se quedó en silencio durante un largo momento antes de hablar. Lo sé. Me sorprendió su respuesta. Sé que te alejé. Sé que fui un imbécil contigo. Me miró directamente a los ojos. Y lo lamento. Nunca esperé escuchar esas palabras. No supe qué decir al principio. Por años había querido escuchar una disculpa. Por años, soñé con el momento en que él se diera cuenta de lo que había hecho. Y ahora que había llegado, todo lo que sentía era tristeza. Te perdono, dije en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó ocultarlas. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó con la voz quebrada. Asentí. No desaparezcas otra vez. Mi corazón se apretó en mi pecho. No lo haré. Y esta vez, era verdad. A la mañana siguiente, mientras empacaba mis cosas en el auto, mi hijo salió al porche. ¿Estás listo?, preguntó. Sí. Me miró por un momento y luego hizo algo que nunca pensé que haría. Se acercó y me abrazó. No como un conocido, no como alguien que estaba obligado a hacerlo. Me abrazó como un hijo abraza a su padre. Le di una palmada en la espalda y sonreí. Nos vemos pronto, asintió. Nos vemos, papá.